Hola, hola a todos. Espero que hoy en día se encuentren todos bien. O sea, hoy, mañana, siempre, todos bien. Todos bendecidos con el gran poder de Dios. Todos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Todos con los ojos puestos en Jesús. Eso es lo que yo deseo para hoy y para todos los días, para todas las personas que me ven, para todos ustedes, para mi propia persona. Es lo que deseo, que sea un día de bendición, sea un día de paz, de armonía, de tranquilidad, y que todos los días de nuestras vidas sean días de paz, de armonía y de tranquilidad, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? En nuestro entorno familiar, social, de amigos, independientemente de lo que esté sucediendo, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener armonía, serenidad. Y ustedes me dirán, pero eso es muy difícil. Puede ser difícil, pero no es imposible, porque en la palabra de Dios dice que Él nos da su paz, y Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, porque la paz del mundo son cosas momentáneas que te hacen sentir tranquilo momentáneamente, temporalmente, pero cuando llega la prueba, cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega todo lo malo, entonces la paz corre. No hay paz en tu vida, la paz desaparece. En cambio, Dios quiere darnos una paz que, aunque pase lo que pase, sea el problema que sea, tú te mantengas en paz, sereno, confiando en Jesús, con tus ojos puestos en Jesús y sabiendo que todo va a salir bien, que todo va a estar bien. Esta es la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, esos son mis deseos para ustedes el día de hoy y de toda la semana y de todos los días y de todos los meses y de todos los años y de toda la vida. La paz de Dios es lo que deseo para usted y para mi vida, y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Pero este no es el tema. El tema no se trata de la paz. El tema de hoy se trata de luz del mundo. Luz del mundo. Luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? La luz del mundo es Jesucristo. Jesucristo. Levántate, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y no es solamente un dormir, no, es un dormir espiritual. O sea, despiértate para que te des cuenta de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, para que te des cuenta de todo lo malo que se está viviendo alrededor tuyo, en el mundo entero, la tiniebla que hay, la oscuridad. ¿Y la oscuridad qué cosa es? El pecado. La oscuridad qué cosa es? La maldad. La tiniebla qué cosa es? Satanás y sus demonios, los espíritus diabólicos que andan en los aires, rondando la tierra, los pecados en los cuales vivíamos o que quizás todavía estamos viviendo, porque hay gente que todavía son cristianas, pero todavía tienen algo ahí que tienen que soltar, tienen que cambiar, que tienen que dejar ese pecado, porque es un proceso, no es que cambiamos de la noche a la mañana. Yo cuando me convertí, poco a poco fui dejando cosas, no es que me convertí hoy y ya mañana no tengo pecado, no. Poco a poco fui cambiando, poco a poco fui pasando de la tiniebla, de la oscuridad, a la luz de Cristo, porque la luz es Cristo. Poco a poco me fui despertando de ese sueño espiritual que tenía, o sea, que estaba en tinieblas, que estaba en pecado, que estaba en la oscuridad del mundo, de la maldad del mundo. Gracias al Señor Jesucristo me rescató y me llevó hacia la luz, que es Jesucristo. Y a muchos cristianos que están ya dentro de los caminos del Señor, el Señor los ha llevado desde la tiniebla, desde la luz, desde la tiniebla a la luz, desde la oscuridad a la luz. Eso ha hecho nuestro Señor Jesucristo con todo aquel que le ha creído, con todos los que le hemos creído, con todos los que le hemos aceptado, con todos los que estamos ya dentro del Evangelio. Así que tú, mi amigo, si todavía no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador,
Yo te invito que en esta mañana tú lo puedas aceptar, tú te puedas convertir, tú puedas pedir perdón, tú puedas reconocer tus pecados, tú puedas decidir dejar esa vida de pecado, reconocer tus errores, tus equivocaciones, tus defectos y querer cambiar, ser mejor persona, ser mejor ser humano, ser un hijo de Dios, no solamente una criatura, querer seguir a Cristo, servirle a Cristo, vivir una vida dentro del camino del Señor, viviendo una vida en santidad, caminando en el Espíritu y viviendo una vida agradable a Dios, sirviendo a Cristo. Te invito a que lo hagas si no lo has hecho. Simplemente tienes que reconocer tu pecado, ponerte de rodillas si lo quieres hacer delante de Dios en tu habitación a solas. Señor, perdóname. Señor, reconozco que me equivoqué, que fallé, te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi vida. Te acepto en mi corazón, te pido que por favor me perdones. Desde hoy en adelante yo quiero cambiar mi vida y empezar a cambiar tu vida, dejar el pecado y empezar a congregarte en una iglesia para que escuches sana doctrina de Jesucristo, palabra de Dios, y empezar a meditar en la palabra, en las sagradas escrituras, a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia, empezar y bautizarte en el nombre de Jesús y pedirle al Señor Jesucristo la llenura de su Santo Espíritu. Y ahí va empezando el proceso, y el Señor te va limpiando, porque el que comenzó toda obra en ti y en mí la va a perfeccionar. El Señor nos perfecciona. Es un proceso, porque a veces no nos gusta que nos estén corrigiendo, pero si aceptas la corrección de Dios, Dios te sana, te salva, te limpia, te purifica, te ayuda a que te mantengas en santidad. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar aquí. Nos vamos a ir al libro de Mateo, y vamos a buscar el capítulo 5 en el versículo 14, versículo 14 al 16, son 3 versículos. Se llama La luz del mundo, el texto, la luz del mundo. Vamos a orar primero y después que oremos, entonces sí, ya. Si tienes la Biblia ahí, abre tu Biblia en la cita bíblica que te acabo de dar. Si no la tienes, o si la tienes cerca, muévete rápidamente, busca tu Biblia y ábrela en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16, la luz del mundo, ¿ok? Y nos preparamos. Ahorita vamos a leer rápidamente, pero antes la oración para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos ayude a interpretar la palabra, ¿no? Para que nos ayude a escuchar y a discernir su palabra, y para que me ayude a mí, que soy la que estoy transmitiendo la palabra, a dar la información correcta, que sea Él hablando a través de mí, que sea Él hablando a través de mí, porque yo soy un ser humano, yo me puedo equivocar, pero el Espíritu Santo no se equivoca, Dios no se equivoca. Ok, de todas maneras ya yo había meditado antes en esta palabra, porque siempre, como les digo, busco los versículos, busco los capítulos, me informo, leo la palabra, le pido en oración a Dios que me ayude, porque no es que me voy a sentar aquí a hablar y ya no. Esto es una cosa seria, y antes de uno ponerse a hablar de la palabra de Dios, uno tiene que meditar en ella primero. Ok, vamos a orar. Amado Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora seas tú tomando el control de esta situación, el control de esta palabra, de este compartir de la palabra de Dios, que seas tú usándome como un instrumento de tu palabra para yo poder hablar y transmitir la información correctamente, que yo pueda discernir correctamente y yo pueda explicar correctamente lo que tú quieres que transmitas, porque yo solamente soy un instrumento, Padre. Tú no te equivocas, tú eres poderoso, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, Padre, tú lo sabes todo. Tú fuiste el creador del cielo y de la tierra, y eres el creador de todas las cosas, y tú creaste tu palabra es tuya, Padre. Por eso ayúdame a hablar de tu palabra en el modo correcto, en el modo preciso, Señor. Quita toda equivocación de mi boca, quita todo margen de error, Padre, porque eres tú el que vas a hablar ahora mismo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Úsame, Señor, que yo soy tu herramienta, Padre. Úsame, Señor, te lo suplico, Padre de la gloria, te lo suplico, poderoso Israel. Asimismo yo te pido, bendice los oídos para que puedan escuchar
Bendice los oídos de las personas que me ven para que puedan escuchar, puedan entender, discernir, comprender, diferenciar, aceptar tu palabra, hacer una diferencia entre el bien y el mal, entre el pecado y la salvación de Cristo, entre el pecado y el arrepentimiento, entre el pecado y el perdón, Padre, que ellos puedan entender, Padre, que esta palabra les toque su corazón, su mente, su alma, su espíritu, todo lo que lo compone a ellos, Padre, y ellos puedan entender, Padre, puedan hacerse una autoevaluación de qué están haciendo, de cómo se están comportando, de cómo están hablando, que ellos se den cuenta, Padre, si son luz o si son tinieblas, Padre, si están en la salvación de Cristo, si están todavía en el pecado, Padre. Ayúdanos, por favor, Padre de la gloria, y ayúdanos a ser más como tú, Señor, y menos como nosotros. Quita más de nosotros y pon más de ti, amado Dios, amado Jesucristo, Padre de la gloria, bendito Rey. Gracias, Padre, yo te doy en el poderoso nombre de Jesús, en tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. Luego de haber orado, ahora sí, vamos a empezar. Y me quito los lentes porque a veces leo bien con estos lentes, a veces leo malísimo. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que me ven, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice aquí, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así alumbre vuestra luz. Usted una luz no la va a poner, una lámpara, usted no la va a poner debajo de una mesa, porque si usted lo pone debajo de una mesa, usted no va a poder proyectar toda la luz a la habitación donde usted tiene esa luz. Usted tiene que poner la luz, la lámpara, sobre la mesa. De hecho, las lámparas, los bombillos, ¿de dónde cuelgan? ¿Dónde están sujetados los bombillos y las lámparas? Del techo, ¿verdad? Del techo, para que alumbre toda la habitación, para que alumbre la casa. Los bombillos no se ponen en el piso o no se esconden para que la luz no salga. No, se ponen en una parte alta, donde alumbren todo. Bueno, Dios te quiere poner a ti y a mí en un lugar alto, donde alumbremos. Pero tenemos que alumbrar, ¿tú sabes cómo? Con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros parientes, con nuestros compañeros de trabajo, hablando de modo correcto, sin hablar chismes, sin hablar mentiras, sin hablar cizañas, sin hablar intriga, sin estar diciendo groserías, sin estar hablando cosas obscenas y pornográficas, con un comportamiento digno de un cristiano, sin estar cometiendo pecados, sin robar, sin matar, sin violar, sin estafar, sin dar falso testimonio, sin estar hablando mal del hermano, criticando. La manera de alumbrar es apartándote del pecado, porque el pecado es oscuridad, es tiniebla, le pertenece al diablo, viene del mismo infierno. En cambio, Dios es luz, Jesucristo es luz, y es la luz que vino a alumbrar nuestras vidas. ¿De qué manera? Enseñándonos que nos tenemos que arrepentir, enseñándonos que tenemos que aceptarlo a Él, enseñándonos que tenemos que reconocer nuestros pecados y cambiar, dejar nuestra vida de pecado y continuar viviendo una vida agradable a Dios. Si tú agradas a Dios porque tú amas a Dios, tú vas a ser capaz de poder comportarte bien con los demás, con los que están a tu alrededor, porque si tú amas a Dios, ¿verdad?, serás capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no lo vas a dañar, tú no vas a pecar contra él, y mucho menos vas a pecar contra Dios porque tú amas a Dios, ¿verdad? A la gente que nosotros amamos no la queremos dañar.
a nosotros mismos no nos queremos dañar. Entonces, si somos luz, tenemos que estar libres de pecado, para que con nuestro testimonio podamos alumbrar a otros, para que con nuestro comportamiento correcto, discreto, prudente, educado, nuestro comportamiento intachable, podamos ser de buen testimonio delante de los demás. A veces los cristianos damos mal testimonio, no cuidamos nuestro testimonio. Y entonces la gente nos ve y dice, pero si ser cristiano es comportarse de esa manera, entonces yo no quiero ser cristiano, porque esa es la excusa también que pone la gente que no está convertida. No, yo no me convierto porque es que los cristianos, mira cómo se comportan. Mire, mi querido amigo, a usted no le tiene que interesar cómo se comporten los demás, a usted le tiene que interesar cómo se está comportando usted. Porque cuando nosotros estemos delante del tribunal de Cristo para rendir cuentas a Cristo, Dios individualmente nos va a juzgar e individualmente nos va a preguntar a nosotros cómo nos comportamos, y de hecho nos va a mostrar cómo nos comportamos. ¿Y qué le va a decir usted? Yo me comporté mal porque fulano se comportó mal. Yo no me convertí, yo no acepté a Cristo porque los cristianos mira cómo se comportan. Pues no hay excusa, para Dios no va a haber excusa. Para Dios no va a haber excusa, así que dejémonos de las excusas y vamos a comportarnos bien. Cristianos y no cristianos, a comportarse bien, a buscar de Dios, a ponerse firme, dejemos la tibieza. No seamos oscuridad. Ya fuimos lavados de pecado, ya fuimos bautizados, llenos del Espíritu Santo. ¿Vamos a seguir en oscuridad? Como el perro que vuelve a su vómito. A todos nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que empezamos con ese primer amor. Cuando nos bautizamos, empezamos con ese primer amor, amando a Dios de una manera, wow, increíble. Y queremos hablarle de Dios a todo el mundo. Pero entonces llega una prueba, llega un problema o llega una tentación y nos desesperamos con la prueba, nos volvemos locos con el problema. Llega la tentación, caemos en la tentación, o sea, volvemos otra vez al vómito de donde Dios nos sacó, volvemos otra vez a meternos en el pozo cenagoso de donde Dios nos sacó. No, mi hermano, si hemos caído en eso, entonces ya dejémonos de eso, arrepintámonos, pidamos perdón a Dios y volvamos otra vez a los pies de Jesucristo. Se sabe que el ser humano por naturaleza es pecador y que siempre se inclina hacia el pecado, pero Dios nos ayuda a salir de ese mundo de pecado, porque mire, primero Dios no permite prueba que usted y yo no podamos resistir. Si Dios permite la prueba, permite la solución. Entonces no nos podemos volver locos ni desesperar en medio de la prueba y alejarnos de Dios, porque en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es alejarnos. En medio de la prueba tienes que acercarte más a Dios, buscar más de Dios, para que Dios te ayude a salir de esa prueba, no alejarte. En medio de la tentación, en la palabra de Dios dice que Él no va a permitir tentación, o sea que Él no va a permitir que nosotros seamos tentados con cosas que no seamos capaces de resistir. O sea, si Él permite la tentación en nuestra vida que viene del enemigo, nosotros tenemos capacidad de resistir esa tentación y decirle, como le dijo Jesucristo al diablo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el enemigo le ofreció que le dijera a las piedras que se convirtieran en pan, ¿qué le contestó Jesucristo? No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesucristo ahí? Tú a mí, le di a sí mismo, tú a mí no me vas a venir a tentar, porque yo tengo que vivir de la palabra de Dios, caminando por fe, no por vista, haciendo la voluntad de Dios. Ahí Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Eso fue lo que le quiso decir al diablo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, porque el Señor Jesucristo estaba en ayuno, tenía 40 días y 40 noches de ayuno. El diablo lo llevó a un lugar y le dijo, mira, convierte las piedras en panes y come. Y él le dijo, no cayó en esa tentación. Dios no permitió que nuestro Señor fuera tentado más de lo que Él podía soportar. Y si era tentado todavía más, Él lo iba a soportar, porque Jesucristo es el mismo Dios, Él lo iba a soportar. Pero como nosotros no somos Jesucristo y no somos dioses, Dios no va a permitir en nosotros pruebas o
o tentaciones que nosotros no podamos soportar o que nosotros no podamos vencer, porque Dios nos conoce, Él sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Entonces cuando venga la tentación, resístala, no caiga en la tentación, no se ponga ahí, salga corriendo de la tentación, corra de esa tentación, corra, escape de la tentación, para que no caiga en eso, corra del pecado, para que no caiga en el pecado. Seamos luz del mundo, alumbrar. Luz del mundo también quiere decir que nosotros tenemos que dar lo que hemos recibido de Jesucristo. ¿Qué recibimos nosotros de Jesucristo? La palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra, mi hermano. Tenemos que predicarle la palabra a todos nuestros amigos, conocidos, parientes, a todos tenemos que transmitir la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros su palabra gratuitamente, nos la dio por gracia. Y nos dio una salvación gratuitamente, por gracia, que no merecíamos porque nos ama. Entonces, si Dios me da una palabra a mí, yo no me puedo quedar con esa palabra. Si Dios me bendició a mí con esa palabra, yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que ir a decirle a mis amigos, mira, Jesucristo existe, te quiere dar salvación, te quiere dar vivir en abundancia. Entonces tengo que decirlo, no me puedo quedar callada. No, yo tengo que transmitir esa palabra. Yo tengo que dar de gratis lo que yo recibí de gratis. Yo tengo que dar por gracia lo que yo recibí de gracia. Entonces, vamos a alumbrar y con nuestro testimonio, comportándonos bien, sin pelear, sin discutir, sin alzar la voz. Aprendamos a controlar nuestras manos y nuestra vida, autocontrol y dominio propio. Aprendamos a dominar nuestro carácter. Eso va para mí también y va para todos. Dios nos quiere corregir a todos. Cada vez que a mí me toca hacer este video, o sea, que tengo que hacer una palabra, mira, el Señor me está corrigiendo a mí primeramente. El Señor me está lavando primeramente a mí. El Señor me está corrigiendo, está hablando primeramente a mi vida. Y los que predican, los pastores, los diáconos, los líderes, saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Cuando un predicador va a predicar y Dios le da una palabra, esa palabra primeramente es para el predicador, es para el pastor. Y luego el pastor la transmite a los demás para que los demás se alimenten, para que los demás comprendan, entiendan, pongan en práctica la palabra, porque Dios nos corrige a todos. Y sobre todo a los que predicamos, Dios nos corrige todavía más, porque nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor de lo que decimos, de cómo predicamos su palabra, si la predicamos correctamente, si la alteramos, si la adornamos, si la predicamos por mitad para que la gente no se ofenda. Déjese de eso. La palabra de Dios no ofende a nadie. La gente cuando se molesta o se siente ofendida porque usted le transmitió la palabra de Dios, no es porque la palabra de Dios sea ofensiva, no, sino porque como la persona dentro de su corazón y de su mente sabe que usted le está diciendo la verdad y que usted lo está confrontando por medio de la palabra de Dios, que contra la palabra de Dios nadie puede, porque esta palabra de Dios es verdadera, nadie puede combatir con la palabra de Dios. Entonces la persona, como sabe que usted le está hablando con la verdad, entonces la persona se siente ofendida, pero se siente ofendida porque su pecado está vivo dentro de ella, y su pecado está ahí latente dentro de su ser, porque todavía no se ha librado de ese pecado, porque todavía no ha dejado ese pecado, no lo ha rechazado. Entonces tú vienes y le dices, un ejemplo, tú le dices al ladrón, deja de robar, no robes. Tú eres un ladrón, deja de robar. El ladrón se ofende. Ay, tú me estás llamando ladrón. ¿Que cómo es posible que tú me estás llamando ladrón? Pero él en su mente y en su corazón sabe que es un ladrón. Entonces, ¿quién lo está ofendiendo? ¿La palabra de Dios lo está ofendiendo? No, se está ofendiendo él mismo. Porque todavía su pecado, que es robar, está vivo dentro de él, porque él todavía está robando. Pero supongamos que dejó de robar y que pasó el tiempo. Y tú vienes y le dices, ¿te acuerdas cuando robaba? ¿Te acuerdas? Ah, eso estaba mal. Pero bueno, gracias a Dios dejaste de robar. Esa persona no se va a molestar porque ya su pecado no está vivo dentro de él. Porque ya ese pecado se murió. Ya ese pecado se quedó atrás. Ya él se liberó de ese pecado, lo dejó atrás. Ya no quiere robar más. Y te va a decir, sí me acuerdo, gracias a Dios que ya no robo. Sí me acuerdo, pero ya yo me dejé de eso. Ya yo no robo, ya yo no hago eso. Entonces, vamos a buscar
Job 18 del 5 al 6. Job, libro de Job 18 del 5 al 6. Dice aquí: ciertamente la luz de los impíos se apagará. Ciertamente la luz de los impíos se apagará. Los impíos no tienen luz, para empezar, porque ellos están en tinieblas. Pero son impíos, y se dice ciertamente la luz de los impíos se apagará, porque como están en pecado, si había alguna luz para ellos, o sea, como ellos aman tanto su pecado y se sienten bien en su pecado, si había alguna luz a su alrededor, esa luz se va a apagar. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que ama su pecado y que está en pecado, y viene otras personas a predicarle de la palabra de Dios, que es una luz, que sería la luz, y ellos rechazan esa luz, y ellos quieren seguir en su pecado, no quieren escuchar cuando tú le vas a hablar de Cristo, y te dicen: no me hables de esto, no quiero saber de Dios, no me hables. Ahí, esa luz que tú le estabas llevando, que era la palabra, se apaga. ¿Por qué? Porque como te digo, no me hables de Jesucristo, obviamente tú no le vas a seguir hablando, porque en la palabra de Dios también dice: no contiendas por la palabra. O sea, no puedes obligar a una persona a escuchar la palabra. Si la persona te dice: no quiero escuchar, tú la tienes que dejar. Pero ahí esa persona está apagando su luz. O sea, la luz que le había llegado se apaga. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. La luz se apagará en su tienda, y se oscurecerá sobre él su lámpara. O sea, la luz que había en tu casa, si había algo de Dios dentro de tu casa, se va a apagar. Si había algo de Dios dentro de tu ser, se va a apagar. ¿Y por qué se va a apagar? Porque tú quieres seguir en tu pecado, porque Dios te está hablando y tú no quieres escuchar, porque Dios te manda personas que te prediquen el evangelio y tú te ríes, tú te burlas, tú no quieres escuchar. Esto es más que todo para las personas que no conocen a Cristo. Esto es más que todo para las personas que no conocen a Cristo. Entonces, la luz de Dios se va a apagar, porque Dios ve que a ti te gusta tu pecado, que tú quieres seguir en tu pecado, entonces Dios te entrega tu pecado. Porque si te estoy llamando a mi luz, si Jesucristo te está llamando a su luz, a vivir en luz, en salvación, porque esa es la luz, la salvación de Cristo, que reprende toda tiniebla, la salvación de Jesucristo. Y Jesucristo te manda personas a hablarte, a predicarte el evangelio, y tú te ríes, tú te burlas, y tú dices: no quiero que me hablen de eso. Tú estás rechazando la luz. Entonces la luz que te llegó se apagará. Y como Dios ve que te gusta tu pecado, que no quieres salir de ahí, entonces Dios te entrega a tu pecado. Entonces ya no va a venir gente a hablarte de la palabra, porque tú estás tan sumergido en tu pecado que tú no logras escuchar la gente que está alrededor tuyo, queriéndote sacar del pecado, queriéndote hablar de la luz de Jesucristo, de su salvación. Dios te entrega a tu pecado. ¿Quieres pecar? ¿Te gusta eso? Quédate ahí. Salmos 112:4, Salmo 112:4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso el justo. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso el justo. Resplandeció la luz a los rectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida, escuchar a Jesucristo, escuchar el evangelio, caminar por fe, no por vista, caminar en santidad, alejándonos de todo tipo de pecado, lascivia, adulterio, fornicación, acto impuro, inmundicia. Cuando decidimos dejar nuestra vida de pecado, nuestra mala conciencia, o sea, nuestro mal pensamiento, nuestro mal corazón, ese corazón lleno de odio, que decidimos perdonar, entonces nos resplandece la luz en las tinieblas. O sea, en el pecado que nosotros vivíamos, que estábamos anteriormente, cuando aceptamos a Jesucristo, nos resplandece la luz, y entonces nosotros tomamos conciencia de que estamos viviendo una vida de pecado y decidimos
salir de esa vida de pecado. Y es ahí cuando la persona toma la decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón, de bautizarse, de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué yo en cada video que hago siempre le estoy mencionando bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo, arrepentirse, aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador? ¿Por qué le repito lo mismo? Porque le estoy haciendo énfasis, porque es urgente, porque es importante, porque es necesario, porque el que no acepta a Jesucristo no va a ser salvo y su final va a ser en el infierno. Dios mío, abra los ojos, mi querido amigo, mi querida amiga que todavía no has aceptado a Jesucristo. Deja de perder el tiempo. Y usted, mi amigo, que ya se bautizó, póngase firme, deje la tibieza, deje la contaminación, deje la apostasía, deje la contaminación, deje el anatema, deje eso, dejémonos de eso. Eso también es para mí. Yo todos los días le digo al Señor: Señor, límpiame, transforma, quita, me lava, me renueva, me vacíame, lléname de ti, porque ya no quiero vivir en el pecado y no quiero estar en tibieza tampoco. No quiero contaminación en mi vida, no quiero. Entonces, por favor, pongámonos las pilas, corramos para donde Jesucristo, que ese es el único que nos puede dar salvación. Ok, dice aquí, vámonos a Mateo, libro de Mateo 4, 16 al 17, libro de Mateo 4, del 16 al 17, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a repetirlo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos que se había acercado? El reino de los cielos que se había acercado era el mismo Jesucristo, porque Él mismo es la luz. Eres el reino de los cielos que se acercó, que se ha acercado para decirte: arrepiéntete. El mismo Jesucristo diciendo: arrepentidos. Y empezó a predicar. La predicación de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, o sea, el principio de la predicación de Jesucristo fue: arrepentidos, arrepiéntanse, acepten a Jesucristo como único suficiente Salvador, bautícense en el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que el Señor vino a decir. Más claro, mi hermano, mi hermana, más claro, mi amigo, mi amiga, no está. Somos inteligentes. Dios nos dio la capacidad de razonar y de pensar. Vamos a arrepentirnos, vamos a aceptar esa luz. Dios es la luz. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Cuando Jesucristo vino al mundo, el pueblo, la ciudad, esa nación, ese pueblo, ese mundo, en la antigüedad, ese lugar, eso estaba lleno de pecado, eso estaba pero lleno de pecado. Y Jesucristo amó, Dios amó tanto al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo vio cómo estaba el mundo lleno de pecado y de tiniebla, y vino a morir por nosotros para alumbrarnos, para darnos luz. Y hoy en día Jesucristo está haciendo lo mismo, a través de todo aquel que Él usa para predicar el Evangelio, para llevarle el Evangelio a todas las personas, para alumbrar con la salvación de Cristo. Ok, vamos a leer Libro de los Hechos. Libro de los Hechos 13:47. Libro de los Hechos 13:47. Dice así:
Así nos ha mandado el Señor. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz. A ti y a mí, querido amigo, querida hermana en Cristo, querido hermano en Cristo, te he puesto por luz. A ti y a mí. Jesucristo nos puso por luz. Te he puesto por luz para las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Te he puesto por luz para las naciones, para que alumbres a las naciones. ¿Cómo vas a alumbrar las naciones? ¿Cómo alumbras a las naciones? Predicando el Evangelio y dando buen testimonio y practicando la palabra de Dios. Tú tienes que practicar lo que predicas. Yo tengo que practicar lo que predico y dar buen testimonio y ir a las naciones alumbrando con mi testimonio, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Vuelvo y leo. Así nos ha mandado el Señor Jesucristo. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios quiere que llevemos su salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando la palabra de Dios. En el primer video que yo hice, a lo mejor, no lo sé si las personas que están viendo este video ya lo han visto, pero los que lo han visto saben que esto fue un llamado del Señor. Fue algo que Dios puso en mi corazón, hacer estos videos, transmitir la palabra a través de estos videos. Fue un llamado que Dios puso en mi corazón, fue un reto para mí, porque desde hace tiempo yo tenía eso en la mente, porque me vino una palabra, Dios me dio una palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo a través de mi Facebook predico la palabra, hablo de la palabra, a través de mi WhatsApp, a través de mi Twitter lo hacía, pero se me bloqueó y no he hecho otro Twitter, no he hecho otro. Y con todas las personas que yo conozco hablo de la palabra, los que me conocen saben que es así, que a todos les digo que soy cristiano y le hablo de Dios. Entonces, me había venido a la mente que yo necesitaba hablar más, o sea, hacer que la palabra de Dios llegara más lejos, o sea, llegara más lejos. Y yo decía, pero Señor, ya yo predico por mi Facebook, por mi WhatsApp, por mi Twitter. Bueno, predicaba por el Twitter porque se bloqueó. Pero con todas las personas que yo conozco hablo. En mi trabajo le doy estudio bíblico a la señora con la cual trabajo todos los días en la mañana, todos los días. Y a todas mis amistades le hablo. ¿Qué más quieres tú que yo haga? ¿Qué más hago? Y me vino a la mente YouTube. Y yo, ¿qué? Un canal de YouTube. Pero, ¿cómo me vino eso a la mente? Me puse de rodillas, me puse a orar. Y mientras oraba tenía esa palabra que Dios me había dado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y yo decía, Padre, pero ¿cómo voy a ir yo por todo el mundo predicando el Evangelio? Yo no tengo plata para estar comprando pasajes y irme por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Cómo yo hago eso, Padre? Me puse de rodillas y el Señor me puso YouTube. Y yo, ¿qué? YouTube, ¿cómo es esto? No. Y yo, ay Señor, no, me daba miedito, reconozco, sentí miedo. Yo, Señor, ¿qué van a decir? Pero el Señor me dijo esta palabra: ahora busco agradar a Dios o agradar a los hombres. Porque si todavía yo buscara agradar a los hombres, o sea, a las personas, yo no sería sierva de Jesucristo. Eso está en la palabra de Dios. Yo dije, wow, Señor, es verdad. ¿Qué importa lo que digan? Si se quieren reír, que se rían. Si se quieren burlar, que se burlen. Tanto, no es de mí que se van a burlar, ni se van a reír, sino de ti. Porque el que se ríe de un cristiano que te está predicando la palabra, el que se burla de un cristiano que te está predicando la palabra, el que rechaza a un cristiano que te está predicando la palabra, está rechazando a Cristo, se está burlando de Cristo. Y en la palabra de Dios dice: el que me niegue delante de los hombres, dice el Señor Jesucristo, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que yo, si el Señor me llamó a hacer esto, yo lo voy a hacer. Si el Señor me llamó a hablar, yo voy a hablar. Yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Yo voy a ser obediente. Lo que Dios me llamó a hacer, yo lo voy a hacer. Libro de Efesios 5:8. Libro de Efesios 5:8. Dice aquí:
porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Efesios 5:8, porque en otros tiempos erais tinieblas. Antes, mi querido hermano y mi querida hermana, nosotros éramos tinieblas. Estábamos en las tinieblas porque estábamos en el pecado, vivíamos en la mundanalidad, en la carne. Éramos tinieblas. Pero ahora nosotros somos luz porque hemos aceptado a Jesucristo. Y usted, el que no lo ha aceptado, mi querido amigo, acéptelo. Acéptelo, para que sea luz usted también y salga de la tiniebla. Andad como hijos de luz. ¿Qué nos está queriendo, Señor? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que andemos como hijos de luz, que cuidemos nuestro testimonio, que demos buen testimonio, que dejemos de estar dando mal testimonio a los demás, para que ellos no tengan esa excusa de decir, yo no me convierto porque mira cómo son los cristianos. Vamos a dar buen testimonio. Y ustedes, los que no se han convertido, dejen de dar excusa y busquen de Dios, o yo, porque Dios es el que le va a dar la salvación, no los cristianos, es Jesucristo. El cristiano nada más predica la palabra, pero Jesucristo es el que salva. El cristiano no te salva Jesucristo. Así que no rechaces al cristiano, porque si rechazas al cristiano, tú estás rechazando la palabra de Dios y estás rechazando a Jesucristo. Y Jesucristo es el que te da la salvación, ¿o yo? Póngase las pilas. Vámonos a Efesios 13:14. Primero habíamos leído Efesios 5:8. Primero, Efesios 5:8, habíamos leído, donde dice que tenemos que andar como hijos de Dios, Efesios 5:8. Ahora vamos a leer Efesios 5:13-14, Efesios 5:13-14. Lo repito nuevamente para aclarar, para que no se haga confusión. Efesios 5:13-14 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo vuelvo a leer. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, Jesucristo es el que pone en evidencia todo lo malo. O sea, que muestra la maldad que hay en el mundo, que nos hace entender la maldad que hay en nosotros, la maldad que hay en nosotros. Él pone en evidencia nuestra maldad. O sea, Dios nos toca la mente y el corazón y nos hace reconocer lo malo que somos, por el pecado que hemos cometido, los pecadores que nosotros somos, porque Dios pone en evidencia el pecado. O sea, te muestra tu pecado, te hace ver tu pecado para que lo aceptes y te arrepientas. Todas las cosas son manifiestas con la luz, o sea, Dios manifiesta todo, manifiesta con su luz, con su verdad, con su salvación, con su palabra, manifiesta todo lo malo que hay en el mundo, todo lo malo que puede haber en ti, que puede haber en mí, que hay en las personas, para que lo reconozcamos y cambiemos, reconozcamos nuestro pecado y cambiemos, nos arrepintamos. Porque la luz es lo que manifiesta todo, porque la luz es lo que manifiesta todo, que es Jesucristo. La luz es Jesucristo. Por eso es que hay personas que usted le escucha decir, y eso es verdad porque está en la Biblia, que usted le escucha decir, Dios todo lo saca a la luz, Dios todo lo saca a la luz. Es verdad, Dios todo lo saca a la luz, y aquí lo dice, que la luz manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? El mismo Dios. ¿Y quién es el mismo Dios? Jesucristo, porque nadie va al Padre sino por el Hijo. Para llegar a Dios hay que ir primero a Jesucristo, que es el que le transmite todo al Padre. Jesucristo es la representación de Dios en la tierra, es el mismo Dios. El que cree en Jesucristo cree en Dios y cree en el Espíritu Santo. Dice, por lo cual dice, esto continúa en el 14, seguimos en Efesios 5, 13, 14, ya leí el versículo 13, ahora voy a leer el 14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué te dice despiértate tú que duermes de los muertos? Porque tú dirás, ¿cómo me voy a despertar de los muertos si yo no estoy muerto y tampoco estoy rodeada de muertos? ¿Cómo me despierto de los muertos? Se le llama muertos a los que están todavía en pecados.
a los que están todavía en el mundo pecando, ellos están muertos en sus pecados. Nosotros anteriormente, antes de aceptar a Jesucristo, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Después que nos convertimos y aceptamos a Jesucristo y cambiamos nuestra vida para caminar en santidad, para caminar en fe, entonces nosotros resucitamos. Por eso es que se dice en la palabra, que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros morimos al pecado. Somos crucificados con Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, somos crucificados con Cristo, somos muertos al pecado. Y cuando nos bautizamos, nacemos de nuevo, o sea, resucitamos con Cristo. Somos muertos para el mundo, y somos resucitados para Cristo a través del bautismo de Jesucristo, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través del arrepentimiento, a través del perdón de pecados. Somos lavados con la sangre de Cristo. Por eso te dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, o sea, levántate de esa mundanalidad de pecado en la cual tú vives. Despiértate de esa mundanalidad en la cual tú vives, esa mundanalidad de pecado en la cual estás, para que te alumbre Cristo. Y te alumbrará Cristo. Wow, mira, yo lo tengo que repetir. Despiértate tú que duermes, no solamente un adormecimiento, porque también el Señor nos incomoda a medianoche para que oremos y nos tenemos que despertar y dejar de dormir y pararnos a orar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, los que están muertos en pecado, y te alumbrará Cristo. Ok, ya vamos a terminar. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, arrepentidos de corazón, y cambiamos nuestra vida, nosotros pasamos a ser linaje escogido. Dios nos escoge, nos aparta, nos escoge. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué somos real sacerdocio? Porque nos convertimos en predicadores, en evangelistas, predicadores, evangelistas, profetas, diáconos, diáconas, líderes, hasta apóstoles, porque comenzamos a predicar de la palabra de Dios, nos convertimos en los discípulos de Dios, en los evangelistas de Dios, en las ovejas de Dios, en los predicadores de Dios. Entonces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos hace una nación santa, pueblo adquirido por Dios, Eso somos nosotros, pueblo adquirido por Dios, porque sabemos, todos los cristianos lo sabemos, y los que no son cristianos sépanlo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, no adquirido, adquiridos somos nosotros. El pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios, el pueblo de Dios, bendito sea el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, ese es el pueblo de Dios. A ese pueblo se refería el Señor Jesucristo cuando dice en la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque Él vino a los suyos. ¿Y cuáles eran los suyos? ¿Y cuáles son los suyos? El pueblo de Israel, ese pueblo bendito de Israel. Mire, tenemos que orar por el pueblo de Israel, tenemos que bendecir al pueblo de Israel, tenemos que amar al pueblo de Israel, tenemos que amar a este pueblo, porque ese es el pueblo escogido de Dios. Hagan lo que hagan ellos van a ser salvos siempre. Hagan lo que hagan, ellos son salvos, porque ellos son el pueblo escogido de Dios, es el pueblo bendito de Dios. Bendiga al pueblo de Israel, ore por el pueblo de Israel, metamos en nuestros ayunos al pueblo de Israel, vamos a bendecir a este pueblo, vamos a bendecirlo, y no nos expresemos mal del pueblo de Israel, no lo hagamos, porque ese es un pueblo bendito, y en la palabra de Dios dice que Él maldicirá a los que maldigan su pueblo, y bendecirá a los que bendigan su pueblo. O sea que Él va a bendecir a los que bendigan este pueblo, el pueblo de Israel, y va a maldecir a los que maldigan al pueblo de Israel. Bendigamos al pueblo de Israel, amamos al pueblo de Israel, amemos el pueblo de Israel, y oremos por el pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros somos pueblo adquirido,
Porque como el pueblo de Israel no recibió a Jesucristo, ¿verdad?, a su Señor, a su único y suficiente Salvador, entonces Jesucristo se volvió y nos miró a nosotros. Dios Todopoderoso nos miró a nosotros los gentiles, porque así nos llamaban en aquel tiempo los gentiles. Dios nos miró a nosotros los mundanos y nos adquirió, nos abrazó, nos tomó para Él. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Somos nosotros. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que nosotros los cristianos anunciemos las virtudes, o sea, la palabra de Dios, las cualidades, la belleza, la virtud de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, la anunciemos. Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. O sea, Jesucristo nos llamó del pecado para la salvación, que es Él. Nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, de la inmundicia. Nos llamó para la luz, que es Él, que es la salvación. Y dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es admirable? El Señor Jesucristo. El nombre de Jesucristo es admirable. Él es la luz admirable. Bueno, ahora les voy a hacer una reflexión, o sea, una reflexión que yo medité, leí en base a todo lo que leí, hice una reflexión. Quiero compartir esta reflexión con ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Yo les bendigo poderosamente. Yo espero que esta palabra toque fuerte su corazón. Yo espero que esta palabra lo toque a usted. Yo quiero que esta palabra lo toque, de verdad, con todo mi corazón, porque esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Y si usted rechaza esta palabra, usted está rechazando a Dios. No rechace a Dios, por favor. No lo rechace. Porque Dios es el único que le puede dar salvación a usted y vida en abundancia y vida eterna. No rechace a Dios, mi amigo. No lo rechace. Ok, esta reflexión dice: cuando aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos, nos bautizamos, somos llenos del Espíritu Santo y ponemos en práctica la palabra de Dios, pasamos de las tinieblas, que es el pecado, pasamos de las tinieblas a la luz, que es la salvación. Pasamos de la tiniebla, que es el pecado, a la luz, que es la salvación. Se nos he quitado el adormecimiento espiritual, o sea, se nos he quitado el adormecimiento espiritual. Cuando pasamos de tiniebla a la luz, que es Jesucristo, que es la salvación de Jesucristo, se nos quita el adormecimiento espiritual, se nos quita un velo de los ojos, se nos quita una venda de los ojos, y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta cuánto hemos pecado, cuánto hemos mentido en contra de Dios, cuánto hemos vituperado a Dios, cuánto lo hemos insultado, ofendido, pecado contra Él, cuánto lo hemos difamado, cuánto lo hemos diseñado. Ahí es donde nosotros, mira, abrimos los ojos, se nos quita la máscara, el velo de carne que el diablo nos tenía, porque ese era un velo de carne que el diablo nos tenía. Cuando usted se bautiza y es lleno del Espíritu Santo y se arrepiente, a usted se le quita un velo, usted ve con claridad, wow, los ojos se te abren y tú dices: Dios mío, yo estaba en ese pecado, yo hacía eso, no, Dios, ¿y cómo yo hice eso? No, Padre, perdóname. Mira, y tú lloras amargamente, tú lloras, te da vergüenza, porque ahí es donde tú ves la cochinada que tú hacías. Mira, a ti te da vergüenza y tú lloras y tú te arrepientes y tú buscas de Dios. Ok, sigo leyendo. Se nos he quitado el adormecimiento espiritual que no nos dejaba ver con claridad el mundo de pecado en el cual vivíamos. Se nos quita el velo espiritual y nos deja ver con claridad el mundo de pecado en el cual vivíamos. Por consiguiente, somos luz para alumbrar a otros con la palabra. Somos luz para alumbrar a otros con la palabra. Llamados a salvación, a todo aquel al cual le hemos predicado.
Nosotros somos llamados a salvación a todo aquel al cual nosotros le predicamos, llevar la salvación de Jesucristo a las personas a las cuales le predicamos. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo me están usando para yo llevar la palabra, que es la luz de Jesucristo, que es la que da la salvación, la que produce salvación. Y esa salvación viene de Jesucristo. Esa salvación le pertenece a Cristo. La luz es Jesucristo, la salvación es Jesucristo. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Gracias por dedicar unos minutos o una hora de su tiempo al Señor Jesucristo, porque es a Él, porque esta es palabra de Él. A mí usted no me tome en cuenta. Usted nada más escuche la palabra. A mí no me tome en cuenta, porque yo solamente aquí soy un instrumento, soy una vocera, nada más. Ponga sus ojos en Jesús, no ponga sus ojos en mí. Ponga sus ojos en Jesús. Yo nada más aquí vine a predicar la palabra. Usted tiene que poner sus ojos en Jesús, no en mí. Ponga sus ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Muchísimas gracias. Dios les bendiga grande, poderosamente, enormemente. Dios lo bendiga a usted y a su familia, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a su padre, y a su madre, y a cada uno de sus familiares. Sea bendecido en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Y sea el Señor perdonando todos sus pecados, y sea usted arrepintiéndose, afirmándose si ya es cristiano, dejando toda tibieza, y sea usted, si todavía no es cristiano, arrepintiéndose, pasando de la tiniebla a la luz, que es Jesucristo, que es la salvación. Dios le bendiga poderosamente. Les amo en el amor que de Cristo, le amo, y en mi amor propio. En mi amor propio como ser humano les amo, y en el amor de Cristo, porque es Cristo que me ha dado la capacidad de poder amar a mi prójimo como a mí misma, porque es Cristo que me ha enseñado a mí a amarlo a Él por sobre todas las cosas, para yo poder amarte a ti como a mí mismo. Por eso digo, les amo en el amor de Cristo, porque fue Cristo que puso ese amor en mí. Dios les bendiga. Al próximo video.